Caputo salió a decir que con la plata que iba a venir iba a haber tantos dólares que iban a sobrar y que si todos los argentinos querían llevar sus pesos y cambiarlos por dólares, iban a poder hacerlo. Pero por otro lado, hay diferentes economistas que dicen que el gobierno está en reservas negativas. Entonces, hay dólares, no hay dólares, va a haber dólares, se va a poder mantener esta cotización. Yo se lo voy a preguntar a alguien que estuvo del otro lado del mostrador, que es Alejandro Banoli, que fue presidente del Banco Central y lo tengo en línea. Alejandro Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay dólares suficientes o no? No hay dólares suficientes y es por eso que el gobierno va al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque si no, o sea, si el relato oficial de que no hay un problema cambiario y de dólares no existiera, no tendría ningún sentido endeudarse de la lógica del gobierno. Y esto creo que no solamente puede verse en las cifras de comercio exterior o el balance cambiario del Banco Central, los datos mensuales, sino que esto lo pueden ver los argentinos diariamente, ¿no? En este sentido, cómo cualquiera que se fue a Brasil, las importaciones. Cualquiera que se fue de vacaciones a Brasil entiende que el país se ha vuelto insostenible, porque si es mucho más barato comprar todo afuera, ¿de qué va a producir la Argentina? Es un regreso a la plata dulce en su peor versión. Exactamente, ¿no? O sea, los argentinos hemos vivido esto en distintos momentos y sabemos cómo termina, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un tipo de cambio atrasado, como está ocurriendo en este momento, y haces una apertura económica en un momento en que todo el mundo y la principal potencia del mundo, Estados Unidos, está protegiendo su mercado interno, subiendo aranceles al resto del mundo, uno dice, acá no es un problema de plata, de cuánto desembolsa el Fondo Monetario, sino que el problema tiene que ver con una dinámica de un país que se va quedando sin dólares porque la respuesta de política que el gobierno está adoptando es abrir más la economía, retrasar más el tipo de cambio, y entonces cuando uno ve esto por fuera de los errores comunicacionales, las idas y venidas y un poco todas cuestiones que agravan el problema, la incertidumbre es porque todos los ciudadanos y los operadores, independientemente de su posición como economista o su mirada de mercado, están viendo esto y es por eso entonces que los datos son inapelables. Sube el riesgo país, el Banco Central hace 10 días que no para de vender dólares, caen las reservas, el viernes un valor récord, entonces claramente hay una mirada muy extendida de que la Argentina tiene un problema cambiario, que tiene un problema económico, que el gobierno no lo reconoce y ese no reconocimiento creo que agrava las expectativas. ¿Por qué el gobierno está diciendo que esta vez es diferente? ¿Sí? Que como no hay déficit fiscal, esta vez va a ser diferente. O sea que todas las veces anteriores que uno se endeudó con el Fondo Monetario Internacional dice, no, esta vez es diferente. Bueno, mira, el gobierno dice eso por lo que vos decís, porque piensa que el problema es fiscal, y sin minimizar la importancia de lo fiscal, independientemente de la discusión que tengamos respecto a cómo se construye el superávit, pero dándole la derecha al gobierno de que algo hizo en este terreno. También la experiencia histórica de la Argentina marca que no es una cuestión de déficit fiscal, es una cuestión cambiaria, es una cuestión de falta de dólares. Es que es como si se estuvieran enfrentando dos bibliotecas. O sea, la biblioteca del gobierno solo hace foco en el déficit fiscal, en lo que, vale decir, en lo que gasta el Estado, y por eso han hecho este ajuste. Y sin embargo ahora se dan vuelta y dicen, pero nos olvidamos de cuidar la caja de la reserva. Ayer había un artículo muy gracioso de alguien que decía que en verdad eran degenerados cambiarios, ¿no? Ellos que critican a los degenerados fiscales se han convertido en degenerados cambiarios porque dilapidaron las reservas. Exactamente, pero bueno, a ver, ¿qué marca la experiencia histórica? Vos recordarás en la convertibilidad que el ministro Cavallo y muchos decían, no, la Argentina tiene equilibrio fiscal o superávit, no debería tener problema, cumple estrictamente la relación entre la base monetaria y las reservas, la ley de convertibilidad. Y bueno, el déficit externo se llevó puesta la convertibilidad. Sí, pero aguantó 10 años. Esto entró en crisis en un año y pico. Claro, pero bueno, los ciclos son cada vez más cortos. Exactamente, bueno, a Macri le pasó. En 2 años. 2 años, y en 2018 y 19, esto es interesante, porque cuando a Macri le explota la crisis, ensaya dos cuestiones. Primero,
un ajuste fiscal importante, frenó la obra pública y logró equilibrio fiscal, y por otro lado bandas de flotación, como se quiere hacer ahora, ¿no? Que el dólar tenga un piso y un techo. Y bueno, uno puede recordar que en el 19, lejos de que el equilibrio fiscal frene la inflación, que se duplicó del 25 al 50% en ese momento anual, el tema cambiario no paró. Y la presión cambiaria hizo que Macri tuviera que poner el cepo que actualmente está vigente en 2019. Entonces, me parece que es bastante claro cuando uno mira los números, cuando uno mira la realidad, que todo el mundo está viendo que hay un problema, que dólar está generando problemas en la economía. Incluso uno puede decir que los que están criticando, o sea, los que están saliéndose o los que no quieren perder plata por una eventual devaluación, son gente que seguramente promovió, apoyó a Milei y simpatiza muchísimo con su plan económico, pero no quieren perder guita. Pero absolutamente, vos podrás ver que en los medios están apareciendo muchos economistas ortodoxos, muchos agentes del mercado que han apoyado este gobierno y apoyan esta política, pero reconocen que hay un problema, ¿no? Porque aparte los grandes bancos de inversión están sacando informes donde muestran este problema. Entonces, un gobierno que cree que logrando un gran desembolso, lo mismo de Macri, ¿no? 50.000 millones de dólares y recibió 15.000 millones de dólares en ese momento, que sería el triple de lo que conseguiría ahora el gobierno en fondos de libre disponibilidad. Digo, cuando vos querés aplicar hipotéticas soluciones que no lo son a un problema que es evidente, que lo que los economistas llaman no es un tema de stock, es un tema de flujo. Mes a mes tenés las importaciones, crecen a un 30% anual, las exportaciones a un 10%, más o menos. Entonces uno puede decir, había superávit el año pasado, balanza comercial, enero y febrero fue mínimo el superávit, y vas a ir a déficit de balanza comercial. ¿Cómo financias esto? Y en algunos momentos de la Argentina, esto con endeudamiento, pero hoy la Argentina no tiene crédito en el mercado internacional y solo le queda el pulmotor del Fondo Monetario Internacional. Sí, recordemos que el riesgo país, que era algo de lo que ellos se jactaban, que lo habían bajado y lo habían puesto cerca de 500 puntos, se les disparó otra vez hasta casi 800 el viernes pasado. Exactamente, y eso que el resto de los mercados emergentes se mantuvo más o menos estable. Ahora hay un problema que encima se agrava, que las medidas de Donald Trump de suba de aranceles están generando volatilidad e incertidumbre en el mundo. Entonces, cuando se produce esta combinación de un escenario internacional complejo que se complejiza, como está pasando, con desequilibrios económicos internos y una economía que no tiene financiamiento, para no hablar de la parte política también, que introduce una gran incertidumbre y un año electoral. Entonces, ¿qué pasa? Todos los operadores se cubren en el mercado de futuro del dólar, se cubren abandonando posiciones en pesos y dolarizándose, los exportadores empiezan a retraer la liquidación de importaciones. ¿Cambiará algo con las declaraciones de Caputo de ayer? ¿Perdón? ¿Cambiará algo con las declaraciones de Caputo de ayer? Mira, yo creo, Rolando, que cuando se desatan este tipo de dinámicas, lo único que puede frenar una situación crítica son plata y hechos, ¿no? O sea, creo que el ida y vuelta de declaraciones ha sido muy desafortunado. Creo que lo único que puede revertir esta tendencia es que aparezca la guita del fondo y que lo liquiden los exportadores. Claro, y para eso, entonces, Rolando, a ver, nadie tiene claro cuál va a ser la política cambiaria de las próximas semanas y meses. O sea, claro, si la banda de flotación va a ser, suponete, 1.100, 1.300 o 1.100, 1.600, entonces, ante esta incertidumbre, ¿cuáles son los reflejos de la Argentina? Pensar lo peor, cubrirse por las dudas. Entonces, hasta que no se resuelva esta incertidumbre y hasta que no deje el gobierno de hacer declaraciones que meten más ruido e introducir medidas de política que agravan el problema, es muy difícil que vuelva la confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Baroni? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cerolini lo saluda. Escúcheme una cosa. Ayer leí en Ámbito una nota que destaca Guarino, una información que levantó Guarino, que es un informe de la consultora P por Q que dirige Manuel Álvarez Agis,
destaca que el Banco Central se encuentra frente a un stock de deuda externa privada comercial con vencimientos pactados entre 0 y 3 meses. Tiene 3 meses por 27.400 millones de dólares. 27.400 millones de dólares que pueden venir a decir, che, dame los dólares porque creo que va a subir. Si eso es así, digo, por más que le presten lo que le presten, esto no cierra de ninguna ¿Y cómo manera. se explica la declaración de ayer que dice que tienen todos los dólares suficientes y viene Bueno, la plata del fondo para compensar eso? Pero estos son datos del Banco Central y dicen que además hay 14.000 millones prestados en dólares que también puede querer alguien recomprar para pagarlos. Digo, son 40.000 millones de dólares y dice que lo van a resolver con un préstamo con 6.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Me parece que los números no le cierran por ningún lado o esto es falso, no sé. Bueno, esto es así, porque bueno, es verdad que el gobierno heredó una deuda comercial mucho menor a la actual, y en parte emitió deuda, los famosos BOPREAL. Pero ¿qué pasó? Precisamente esta política cambiaria, ¿no? Crawling peg, que sería como un seguro de cambio, más altas tasas de interés locales, hicieron que muchos operadores hicieran carry trade. Entonces, quienes exportan e importan, lo que hicieron fue precisamente no pagar deudas afuera, especular, pero en cualquier momento lo que puede ocurrir es que desarman las posiciones, como está pasando en el mercado y por eso hay caída de bonos, y empiezan a querer repagar sus deudas con el exterior. Entonces, indudablemente que acá estamos en presencia de muchas presiones. Por eso vos fíjate que en algún momento se especuló con que el gobierno con el desembolso podía salir del cepo. Claramente, si se confirma que el gobierno va a recibir 6.000 millones y 14.000 millones para pagar los vencimientos con el Fondo Monetario, esto a duras penas le permitiría al gobierno sostener el esquema cambiario con alambre hasta el mes de octubre, si lo puede sostener. Sí, porque con 6.000 millones no aguantás a este ritmo de reclamo, claro. Lógico, porque aparte si no hay confianza, si dijéramos, bueno, el gobierno tira la toalla y devalúa, y las cosas se calman temporalmente, fuera del impacto en precios, que sería desastroso una devaluación sin plan, pero digo, está claro que si no hay confianza, no hay devaluación que alcance. Entonces, el gobierno está en una trampa, ¿no? Porque claramente no puede seguir el statu quo hasta las elecciones, como era su plan A hasta hace 2 semanas, pero por otro lado no lo veo con capacidad ni voluntad de solucionar los temas de fondos, porque es claro que en el corto plazo tendría un costo político y un impacto electoral, pero lo cierto es que se acumularon las tensiones, y vuelvo a decir, esta combinación de desequilibrios crecientes, desconfianza, falta de reservas y un contexto internacional difícil, hacen que abril, donde se firmaría el acuerdo, es el larguísimo plazo. No quiero hablar las elecciones de octubre, que es el larguísimo plazo en Argentina cuando se... Sí, sobre todo a este ritmo de demanda. Alejandro, ¿qué quiere decir cuando hay reservas negativas? ¿Quiere decir que están vendiendo los dólares los ahorristas? Y esto quiere decir, a ver, hay dos... Vos estuviste ahí, todo lo demás somos teóricos, pero bueno, vos estuviste ahí. Bueno, a ver, las reservas brutas sería, digamos, que como el total del activo del Banco Central, que se informan diariamente, que están en torno a los 25.000 millones de dólares. Ahora, el Banco Central también tiene deudas, tiene pasivos, ¿no? Por ejemplo, el swap con China, por dar un ejemplo, otras deudas, por ejemplo, con el Banco de Basilea, y también está en el concepto de reservas, ¿sí?, los encajes por los depósitos en dólares que hay en el sistema financiero. Cuando uno suma todo el activo, o sea, el oro, las inversiones que tiene el Banco Central, y le resta todo lo que debe, incluyendo la parte de los depósitos en dólares, da este saldo de reservas netas, en la definición del Fondo Monetario Internacional, negativas, que están en el orden de 10.000, 11.000 millones de dólares. Bien creciente. Pero ¿es el pago a cuántos meses? Toman una cantidad de meses, porque si no tendría mucho más negativo, porque todo lo que le debe al fondo, digo, ahí toman unos meses, 10 meses, lo que va a pagar en 10 meses es, o 12 meses. Lo que pasa es que, la deuda con el fondo es del país, no es del Banco Central, o sea, un poco en el concepto de reserva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver,
Si los depositantes están tranquilos y tienen confianza, a ver, no pasa nada, o sea, el gobierno puede usar parte de los encajes para intervenir en el mercado, ¿no? Si el ritmo de retiros es el que es normal en días normales. Ahora, si hay una corrida y todos los depositantes quisieran retirar sus depósitos en dólares, que, a ver, si el gobierno estamos en el corralito, no hace más cagadas, no es un escenario que yo vea, pero una crisis cambiaria mal resuelta puede derivar en una crisis financiera. Ha pasado, por ejemplo, pasó cuando le hicieron la corrida a Macri, que hubo una salida violenta en agosto del 19 de los depósitos en dólares. Entonces ahí sí puede haber problemas y el nivel de reservas netas se hace relevante. Alejandro, te agradecemos mucho el contacto. No, gracias a ustedes. Buenos días. Era Alejandro Vanoli, fue presidente del Banco Central.